Cordial saludo para todos. A continuación voy a hacer la explicación acerca de la evaluación ecotoxicológica en sedimentos o materiales de dragado. Esta es una evaluación auspiciada por la Dirección Marítima de Francia como, análisis de una problemática que se viene presentando en los cuerpos de agua, ya que han perdido su profundidad debido a la acumulación de sedimentos. Entonces se hace una evaluación previa para conocer qué tipo de contaminantes se encuentran acumulados en estos sedimentos y se establece una metodología para realizar la evaluación propuesta. Entonces, a continuación vamos a ver unos conceptos básicos de ecotoxicología. Luego vamos a revisar cuáles son los pasos que se deben seguir para hacer la evaluación, como lo sugieren dentro de este documento. Y finalmente vamos a ver un estudio de caso en el que se aplica esta evaluación. Entonces espero sea de su agrado. De acuerdo, comenzamos. La evaluación ecotoxicológica de los sedimentos contaminados o de los materiales de dragado. Para ello, inicialmente vamos a conocer qué es ecotoxicología. Es esa rama de la toxicología que estudia los efectos que tienen los contaminantes, en este caso, sobre los cuerpos de agua marinos, en los cuales encontramos distintos tipos de contaminantes, valga la redundancia, como lo son los metales, entre ellos los que tienen que ver con plomo, níquel, mercurio, que como bien conocemos, el mercurio es una sustancia con potencial cancerígeno que puede afectar no solamente cuerpos de agua, sino también la salud humana. Encontramos los PCBs, que son los bifenilos policlorados, son aquellos organoclorados que están actualmente prohibidos debido a que también son potencialmente cancerígenos, generan malformaciones genéticas y según el convenio de Estocolmo pues está establecido allí que pues no se puede comercializar ni tener en cuenta este tipo de compuestos en la fabricación de productos. ¿Cuáles productos? Estos son usados básicamente en los transformadores eléctricos. Para Colombia tenemos regulación de que hasta el año 2025 se van a poder usar dichos compuestos en la fabricación de transformadores eléctricos, que es nuestro caso. Encontramos también los HAP, que son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos se producen cuando hay una incineración completa de carbón, petróleo o maderas, ¿sí? De manera natural los encontramos cuando hacen erupción los volcanes o cuando hay incendios forestales, y de manera superficial o antrópica lo encontramos cuando hay una combustión incompleta o cuando, por ejemplo, estamos en un asado. Ese tipo de emisiones están compuestas por los HAP. Encontramos también el arsénico. Es un semimetal, es utilizado bastante en las industrias que fabrican cobre. Estos también son peligrosos, o este arsénico es peligroso debido a que altera el material genético en peces. Entonces también vemos que no solamente los peces, por estar dentro del ecosistema marino, se ven afectados, sino también las aves. ¿Por qué? Porque estas consumen los peces. Al consumir el veneno que tienen en su interior, que es el arsénico, que actúa como tal, entonces también empieza a ser un factor directo de la mortandad en aves. Encontramos también el objetivo del estudio. Se hace básicamente para evaluar la contaminación a nivel ecotoxicológico, tanto en los sedimentos, como lo vemos por este lado, como en los materiales de dragado. Es importante resaltar que este estudio está financiado por el Ministerio de Dirección de Investigación y Asuntos Científicos y Vías Navegables de Francia, como les había comentado en un principio. ¿Por qué es importante evaluar a nivel ecotoxicológico los contaminantes? Porque nos permite tomar decisiones en cuanto a qué, en cuanto a si se hace o no se hace un dragado, porque esto puede afectar directamente no solo el ecosistema, sino la salud humana. ¿De acuerdo? Es importante prevenir la extinción de especies.
Muchas veces es preferible dejar los sedimentos como se encuentran que hacer una remoción y hacer que se liberen todos estos contaminantes que están presentes en los sedimentos que se han ido acumulando. Recordemos que pues un sedimento es aquel material sólido que se va acumulando en partes bajas, en este caso en cuerpos de agua. Y el dragado básicamente es extraer esos sedimentos que se han acumulado para generar profundidad en los cuerpos de agua. Esto se hace usualmente para que la capacidad de navegabilidad aumente, es decir, haya profundidad y los botes no queden encallados. Bueno, vemos aquí algo muy importante, el contexto de la investigación. Hay unos problemas en la gestión de residuos que van asociados, de sedimentos que van asociados a la acumulación. ¿Qué pasa con esta gestión? Si se desconoce su procedencia o de qué están compuestos o qué tipo de contaminantes hay ahí, el potencial impacto que puede tener y la afectación puede ser muchísimo más grave que dejar los contaminantes, como ya les había mencionado. Hay unos intereses particulares y es no solo a nivel ecológico, sino también a nivel económico. En lugares como Francia, el agua es un medio de transporte, es decir, mueve economía. Por ende, si se ve afectado ese medio de transporte, empieza a afectarse pues su economía. Entonces ahí vemos como ese tipo de intereses. Pero pues asociado a eso, como les había mencionado, la evaluación. Encontramos también que la mayoría de estudios de riesgo ecológico son desarrollados por la EPA en Estados Unidos. En Francia, la evaluación del riesgo está reglamentada dentro de las directivas o normas 91414, la 9367 y también está dentro del registro de plaguicidas y el reglamento 1488 del 94. Continuamos. Bueno, la estructura del estudio básicamente consta de 3 pasos que son necesarios para lograr la evaluación del riesgo. La primera, la formulación del problema. La segunda, analizar el riesgo. Y la tercera, caracterizarlo. Dentro de la formulación del problema, encontramos que este inicia con un análisis del contexto general, una caracterización de qué factores o qué contaminantes considero están afectando y están presentes dentro de ese tipo de sedimento. Debo establecer qué técnicas o con qué técnicas voy a hacer la medición de esos contaminantes y debo ser muy preciso con la información que encuentre. En lo posible, fuentes confiables, fuentes primarias o secundarias, pero que yo tenga la certeza de que esos contaminantes o esos factores que estoy analizando son reales, y no inventar información. ¿Qué pretendo en el primer punto? Determinar qué parámetros son los que voy a evaluar y desarrollar un plan que me permita analizar toda esa información que yo he recopilado. Vemos acá un esquema detallado de cómo se formula. Esto se basa en un documento formulado por la EPA. ¿Listo? Lo primero es tener en cuenta que voy a integrar los datos que tengo. ¿Cómo los integro? En parámetros de evaluación y en un modelo conceptual, como lo vemos por este lado. Los parámetros a que me llevan a ser precisos en la información y hacer énfasis en lo que yo quiero evaluar. Es decir, no hacer no acumular tanta información y que no llegue a ningún lado, ¿sí? La idea es que lo que yo voy a evaluar sea conciso. Un modelo conceptual que nos permite generar una serie de hipótesis asociadas al contexto que tengo, y un plan de análisis que se basa pues básicamente en la planificación y en la adquisición de datos, cómo los voy a recaudar. El segundo punto es empezar a hacer un análisis del riesgo. Este inicia por el plan que previamente ya tengo establecido, que he planificado, que digo mi información ya está. Empiezo a caracterizar esos datos que ya tengo. Empiezo a decir esto es químico, esto es potencialmente peligroso, qué es este contaminante que tengo ahí. ¿Qué pretende este segundo paso? Usar modelos experimentales o matemáticos, ¿sí? Enfocarse básicamente en lo que voy a tragar y en lo que voy a extraer del cuerpo de agua.
busca hacer una evaluación en la exposición en la que se encuentra tanto, pues en este caso el ecosistema, pero también la salud frente a fuentes, cómo se hace esa transferencia entre los contaminantes y cómo se distribuye entre los sedimentos. También puedo hacer una evaluación simplificada. Esta evaluación simplificada se da entre unos rangos que luego de aplicar una ecuación matemática, si está entre 0.1 y 0.5, debo hacer una evaluación simple de qué es lo que encuentro, y ya paso a hacer una evaluación detallada cuando supero el máximo de 5. Listo, de 0.5, perdón. Cuando supero ese 0.5 ya entro a hacer una evaluación más detallada, entro a hacer pruebas bioensayos, que es lo que obtenemos en la siguiente parte. Los parámetros de evaluación, como ya les había mencionado, las hipótesis, lo que puede estar originando ese contaminante o ese sedimento, y finalmente, si ya requiero mayor información, procedo a hacer bioensayos. ¿De acuerdo? Pues los bioensayos son básicamente hacer una valoración biológica que se basa en el análisis del crecimiento de un organismo. Evalúo a nivel cualitativo y cuantitativo el efecto que tienen los contaminantes, pues en los organismos que yo decidí evaluar como referente para el análisis. Vemos un tercer paso, que ya es caracterizar ese riesgo. Parte de las hipótesis que previamente he hallado. Comparo también los efectos que tiene el contaminante versus su exposición, que es el PEC y el PENEC. El PEC es básicamente la concentración a la cual estoy expuesto, y el PENEC es la concentración probablemente sin efecto. Esto lo vamos a ver un poco más amplio en las siguientes diapositivas. Inicio también teniendo en cuenta cómo voy a hacer esa caracterización, si voy a hacer algo cuantitativo, si voy a hacer algo cualitativo, si requiero estar en campo y hacer estudios directamente ahí, cómo voy a clasificar esa información, qué categoría le voy a dar, y cómo es también aplicado el método del cociente, que es otra forma matemática que nos describe el método. ¿Qué pretendemos al hacer la caracterización del riesgo? Determinar en qué nivel se encuentra. Se encuentra que la especie, un factor asociado, qué factor me está generando ese contaminante, y si es en el caso del uso del agua, cómo se está viendo afectado o cómo se podría ver afectada ese uso de agua. Por ejemplo, si es potabilización, qué cuerpo de agua tengo, qué sedimentos tiene, y si la quiero potabilizar, realmente es posible hacerlo porque me puede representar un riesgo. Obtengo finalmente de todo esto que he realizado un nivel de riesgo que me puede dar en el porcentaje o en la concentración posible por efecto, en las concentraciones de riesgo o en un efecto tóxico que ya haya validado. Es decir, luego de aplicar estos pasos y decir efectivamente encuentro un contaminante tóxico en cantidades que pueden y que están afectando la columna de agua y las especies que allí están, entonces ya ahí compruebo efectivamente que hay un efecto tóxico sobre el cuerpo de agua. La evaluación de riesgos de dragado nos permite encontrar y analizar qué contaminantes voy a encontrar en dichos sedimentos. Para ello se ha regulado dentro del Convenio de Londres la prevención sobre la contaminación marina por desechos y otros materiales. Dentro de este convenio se adopta un plan el cual está compuesto por dos caracterizaciones, una a nivel físico-químico y otra a nivel biológico de los tóxicos presentes en dichos sedimentos. Esto con el objetivo de evaluar también la bioacumulación que pueda presentarse en el cuerpo de agua o en los sedimentos. Hay una restricción en Francia que habla sobre los materiales de dragado, que nos dice, cuando se hace una remoción de estos contaminantes no puedo hacer una disposición en otro cuerpo de agua porque lo único que estoy haciendo es movilizarlo. Entonces no tendría ningún sentido la gestión porque simplemente estoy haciendo un movimiento de un lugar a otro. Los contaminantes
de acuerdo a un estudio realizado por la EPA sobre 230, los que fueron seleccionados como los más críticos fueron el arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc y los PCBs, que son el corazón o el objetivo de esta evaluación de riesgo. Dentro del proceso de evaluación hay 3 etapas. La primera es la etapa de gestión, donde yo debo definir qué es lo que voy a medir, qué criterios voy a tener en cuenta, qué riesgos están asociados. Luego de esto hago una etapa sobre estudios técnicos, donde evalúo el proyecto, qué voy a tener en cuenta, cómo voy a hacer ese dragado, con qué equipos. Y luego hago finalmente un estudio ambiental, donde tengo en cuenta la caracterización de sedimentos que obtuve y empiezo a hacer ya evaluación de riesgos a nivel toxicológico y ecológico. Bueno, para concluir esta evaluación y lo que se ha mostrado a lo largo de este video, vamos a ver un estudio de caso enfocado en Bahía Blanca, donde se ha hecho el dragado de sedimentos, los cuales luego de una evaluación físico-química presenta altos niveles y concentraciones de tóxicos que afectan no solamente el ecosistema sino también la salud. De esta manera, luego de ver el estudio de caso, concluimos la explicación. Espero que haya sido de su agrado y que pues haya sido claro lo presentado a lo largo de este video. Muchas gracias. Dentro del documento se encuentra el desarrollo de la metodología propuesta en 2 escenarios. El primero es el depósito de un pozo de agua y el segundo es un depósito no confinado. Aquí se van a aplicar los 3 pasos de la evaluación de riesgo. En el depósito de agua se encuentra el primero, es el problema, es la lixiviación de contaminantes. Estos se van acumulando con el tiempo y van generando afectaciones a especies de agua allí presentes. Por el otro lado, el depósito no confinado presenta otro problema. Es el depósito, este depósito está localizado cerca de un canal de agua. Se prevé que hay una contaminación entre los suelos, hay una infiltración de contaminantes que puede llegar a ese cuerpo y que también genera afectaciones. Como vemos, cada uno expone una problemática diferente, pero la finalidad es evaluar las posibles afectaciones que tengan pues, las especies acuáticas. El segundo paso, se hace un análisis de riesgo. Para esto se realizan o se proponen 4 parámetros de evaluación y 4 hipótesis. En cuanto al pozo de agua, para el depósito no confinado se establecen 4 parámetros de evaluación y 3 hipótesis. Finalmente, la caracterización de riesgo, para esto se tomó solamente uno de los parámetros establecidos y una hipótesis. La caracterización se hace a nivel cualitativo en esta parte del depósito. Y en cuanto a la caracterización del depósito no confinado, también se toma solamente un parámetro y una hipótesis, y de ahí si se obtiene una caracterización cuantitativa, pues se toman estas variables para ver la diferencia, porque uno da a nivel quali y el otro da a nivel cuantitativo. Dentro de los escenarios de riesgo descritos, encontramos en esta parte la descripción del problema, ya mencionado. Después de esto se seleccionó un parámetro de evaluación que se estableció dentro del documento. Para el caso del pozo de agua es que no debe dar lugar a efectos a largo plazo sobre las especies de la columna de agua. Para el escenario de riesgo del depósito de material se encuentra que no se debe dar lugar a efectos a corto o largo plazo sobre las especies acuáticas por escorrentía de los contaminantes a través del suelo. En esta parte se utilizó un método cualitativo debido a las fuentes de información que tenían. No era posible cuantificar, sino solamente determinar con base en información características cualitativas. En este tema se hicieron bioensayos y se establecieron las hipótesis sobre una especie de invertebrados que fueron los bentónicos, representados por la larva de un insecto, y también representados los organismos de este cuerpo de agua o de la columna de agua por un crustáceo epibentónico. En este caso, que se hizo el depósito de material, se hizo un bioensayo a nivel cuantitativo sobre bacterias y algas unicelulares
y crustáceos que también estaban presentes dentro del cuerpo de agua. Bueno, finalmente para hacer una caracterización se concluye o se define que para este parámetro cualitativo, por ausencia de datos, no es posible establecer un nivel de riesgo, ¿de acuerdo? No es posible decir si es riesgo alto, medio, bajo o si es significativo por ausencia de información, que eso pues también es evidencia de lo que se puede establecer dentro del estudio. Por este lado, se encuentra que en el depósito de material sí fue posible hacer una caracterización de riesgo, donde nos da mayor a 1. Esto es algo significativo por lo que vamos a ver a continuación. Al evaluar el riesgo, se tiene en cuenta la exposición frente al mismo. Para esto, se estableció esta relación PEC sobre PENEC, en la cual al superar este 1 establecido como parámetro de medición, el riesgo se convierte en significativo, como lo vemos acá, pues como ya se mencionó, la exposición frente al mismo está aumentando. El estudio de caso habla sobre el dragado para la profundización y ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartagena en los sectores de Boca Chica y Manzanillo en Cartagena, Bolívar. Bueno, dentro de este estudio se pretende establecer primero cuál es el objetivo del dragado. Es preparar la infraestructura marítima y portuaria de la bahía para permitir el ingreso de forma segura de buques y embarcaciones de mayores dimensiones, pues se tiene previsto que debe aumentar este canal para mayor comercialización y que mejoren pues a nivel económico las relaciones y cumplir así con los diversos tratados que se han establecido. ¿Cómo es la bahía? La bahía tiene una longitud de 15 kilómetros, un ancho de 280 metros aproximadamente. En su interior cuenta con 132 metros. La profundidad actual del canal es de 25 metros, pero en las partes o en las zonas de Boca Chica y Manzanillo es de 15 metros, es decir, se reduce una profundidad de 10. ¿Qué se tiene proyectado y cuál es el ideal de hacer el dragado? Que al aumentar la profundidad de este cuerpo de agua cercano a las zonas establecidas, puedan ingresar buques con aproximadamente 150.000 toneladas y otros medios llamados tanqueros con 180.000 toneladas. Obviamente por el peso de estos medios es necesario que su profundidad sea mayor. A esto se hace referencia al tema del dragado. Todo esto hace relación según la evaluación y la metodología francesa propuesta al contexto. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de hacer este dragado? En el año 2016, el señor Óscar Guillermo, consultor de Correambiental, denunció ante la Contraloría de Cartagena la presencia de materiales peligrosos en el dragado. Como respuesta a su denuncia, el gerente Diego Hernán de la Contraloría de Cartagena informa y confirma que luego de hacer el análisis físico-químico de las muestras de agua y los sedimentos, según lo establecido en su momento en el decreto 1594, que pues actualmente el tema de análisis de agua residual va asociado a la resolución 631, en su momento indicó la presencia de materiales como mercurio, cadmio, cromo, zinc, cobre y calcio, que si nos damos cuenta son los mismos que se asocian dentro de la evaluación presentada. Indica también que el origen es el dragado, es decir, no hay otras fuentes sino que están ahí presentes y que adicionalmente en Colombia no hay una norma que regule un parámetro en cuanto a niveles de sedimento se tiene. Entonces, digamos que aunque se evalúan estas concentraciones, no hay contra qué comparar. Adicionalmente, la denuncia asocia dos problemáticas. La primera, que se han presentado 50 casos de malformación congénita en niños menores de 5 años, y en la segunda hay irregularidades en el proceso de consulta previa. ¿Cuál es el análisis del riesgo? Como parámetro de evaluación se estableció evaluar el nivel de riesgo para la salud
de los usuarios del cuerpo de agua, incluyendo los pescadores, pues dentro de esta zona también se desarrollan actividades pesqueras, las cuales se han visto afectadas por el dragado, la remoción de contaminantes, ya que está afectando el crecimiento de las especies de peces que allí se encuentran. ¿Qué hipótesis se establece? Que las altas concentraciones de sedimentos contaminados con metales pesados inciden en la salud de la comunidad, provocando malformación congénita, que es lo que presenta también la demanda. ¿Qué otro parámetro de evaluación se establece? Evaluar el efecto a largo plazo sobre especies de la columna de agua. ¿Qué hipótesis se tiene al respecto? La disminución en el crecimiento poblacional de las especies de la columna de agua está directamente relacionada con la remoción de sedimentos contaminados por la actividad de dragado. Frente a esto, no se tienen bioensayos porque no se ha hecho un análisis sobre las especies como tal que se encuentran presentes en el cuerpo de agua. Solamente se hizo un ensayo o una prueba o análisis a nivel físico-químico que se realizó en el agua, porque en los sedimentos pues digamos que no hay regulación como tal, pero sí en el agua, y allí se estableció la concentración de los metales o tóxicos mencionados previamente. Una caracterización partiendo del parámetro establecido. Este parámetro es a nivel de salud y este parámetro es a nivel del ecosistema. Entonces, partiendo de la información que se tiene, se daría que es una caracterización cualitativa donde se podría establecer un grado de riesgo significativo dada la respuesta que da el gerente, luego de validar a través de análisis físico-químicos que se confirma la presencia de sustancias de interés sanitario en concentraciones que constituyen factores de riesgo para la salud. Pero por el lado ecológico no es posible hacer una caracterización sobre el nivel de riesgo, ya que no se cuenta con información que soporte qué incidencia tienen esos contaminantes sobre las especies que están en la columna de agua. Esta es pues la bibliografía asociada. Pueden encontrar, si desean, pues ampliación del caso en este link, o pueden también dirigirse a esta página donde está todo el proceso que se hizo para el tema de la licitación de dragado. Concluyo este video agradeciendo su atención y esperando que haya sido de gran aporte para su conocimiento.